Con esta lección concluimos el estudio de esta unidad enfocada en la restauración. Estudiamos las experiencias de Jonás, Moisés y Pablo. En esta lección veremos la importancia de todo ser humano reconozca y reciba esa restauración que solamente podemos obtener mediante el amor y misericordia de nuestro Dios, el Padre Celestial. El capítulo 15 de Lucas presenta 3 parábolas narradas por Jesús: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En las 3 parábolas hubo gozo y celebración cuando aquello que se había perdido ahora se encontraba. Estamos en la lección 21, estamos en el título Regresos difíciles. La lectura bíblica se encuentra en Lucas capítulo 15, los versos del 13 al 32, y el verso áureo dice en Lucas 15, 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y se encuentra en Lucas capítulo 15, el verso 32. En el vocabulario aparece como primera palabra la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, no solamente sobre planes individuales o intenciones particulares, sino que se refiere a un cambio completo en la persona que abandona su camino pecaminoso para rendirse a Dios. Y está la frase volver en sí, expresión que se utiliza para describir la reacción del hijo menor al reconocer dónde estaba, de dónde venía y qué debía hacer para enmendar sus errores. Denota un proceso de introspección y autoevaluación. El hijo menor se estaba viendo a sí mismo como los demás lo veían. Volver en sí implica un reconocimiento de que se necesita un cambio, una acción y una decisión para transformar el panorama desesperanzador en esperanzador. Vamos a la palabra. Hermanos, les saludamos con mucho amor, como siempre, ¿verdad? Preparamos estas lecciones con mucho entusiasmo para el engrandecimiento de la obra del Señor y para la gloria del Señor. Como siempre les decimos, somos los hermanos Richard López y Sandra Torres para servirle. Vamos a leer esta palabra en Lucas capítulo 15, los versos de 13 en adelante, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a su campo a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre
ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Vamos a celebrar, porque vamos a celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Hasta aquí la lectura de la palabra que va a ser expuesta por el hermano Richard López en estos momentos. Amén, amén, amén. Hermano, la historia, o más bien la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, junto a la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, es muy rica, demasiado en su contenido para que podamos en una sola clase explotar toda la enseñanza, las tradiciones y todo lo que encierra esta parábola para cada uno de nosotros. Inclusive hay libros enteros. Yo tengo este libro que es solamente habla de Lucas 15 en la porción de estas tres parábolas, dando énfasis a la del hijo pródigo. ¿Sí? Imagínense ustedes un solo libro para tratar la parábola del hijo pródigo. Así que sería para nosotros bastante difícil poder explotar toda la enseñanza y la riqueza que esta parábola tiene. Así que vamos a centrarnos principalmente en lo que la lección y sus objetivos tratan para esta lectura bíblica, para esta lección. Y quién sabe, un día de esto podemos hacer unas clases especiales o unas presentaciones especiales y discutimos más a fondo todo lo que esta parábola encierra para cada uno de nosotros. La parábola, como hemos dicho, del hijo pródigo es muy rica en sus enseñanzas. Es de esas historias bíblicas que cada vez que uno se acerca a ella, pues aprende algo nuevo, nos enseña algo nuevo o descubrimos algo que no había notado anteriormente. En esta lección vamos a estudiar la historia de este padre con sus dos hijos para ver cómo una enemistad o resentimiento hacia nuestro hermano y prójimo nos puede distanciar del Padre. A esta parábola se le conoce normalmente como la parábola del hijo pródigo, pero hay otros que la llaman la parábola del padre amante y hay otros que le han llamado la parábola de los dos hijos pródigos, porque hay uno que se pierde al irse de la casa, pero hay uno que está perdido dentro de la casa. Por eso les digo que hay mucha enseñanza en esta parábola que no podemos tocarla del todo en esta lección.
Vamos a mirar el escenario de esta parábola. La parábola, como hemos mencionado, la encontramos en Lucas capítulo 15. En el capítulo 15, los versos 1 y 2, vemos a Jesús en muchos de sus encuentros con los fariseos. Y vemos a los fariseos y a los escribas criticando a Jesús por compartir y comer con pecadores. Estos líderes religiosos judíos del primer siglo no pensaban que fuera apropiado para una persona de Dios, para un maestro de la ley, interactuar con personas que ellos consideraban que no eran justos. Ellos consideraban que no era apropiado compartir con pecadores. Esa era la mentalidad de los escribas y fariseos que estaban en este momento confrontando a Jesús, porque Jesús sí lo estaba haciendo. O sea que la acusación de los fariseos y los escribas preparó entonces el escenario para que Jesús hablara y le contestara a sus reclamos con 3 parábolas. Claro, la tercera de ellas, como estamos señalando, fue la del hijo pródigo. En estas parábolas, Jesús les enseña a estas autoridades judías y a nosotros nos enseña cómo realmente es la solidaridad, cómo debe ser el amor, cómo es que Dios trata con los pecadores. O sea, de una manera ellos los están rechazando porque ellos entienden que son pecadores, porque no cumplen con la ley según el criterio de ellos. Sin embargo, Jesús se acerca a ellos y le ofrece la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y es interesantísimo, porque comer, cuando usted mira las tradiciones de el Israel del tiempo de Jesús, que todavía a estos días prevalecen de esa manera, muchas de ellas, comer con una persona implicaba una aceptación total. Cuando usted era invitado a comer y usted aceptaba la invitación y comía con la persona, usted estaba demostrando que le aceptaba totalmente y que aceptaba su amistad de manera sincera y profunda. Por eso es que Jesús es criticado por estos fariseos y estos escribas, porque ellos entienden, dentro de esa tradición que estamos diciendo, Jesús los está aceptando y estos otros los rechazaban, porque entendían, repito, que no eran dignos de que ellos se sentaran en la misma mesa con este tipo de personas. Por otro lado, la parábola nos está presentando una familia compuesta por un padre y 2 hijos. En este caso, el menor de ellos le solicita la herencia que le corresponde y el padre decide entregar a ambos hijos lo que le correspondía. Aunque fue el hijo menor el que hizo la petición, el padre lo repartió de manera como la ley establecía, que vamos a mencionar más adelante. Pero hay algo particular de esta historia, y es que no se menciona a la madre en ningún momento. Se habla del padre, se habla de los 2 hijos, pero no se habla de la madre. Posiblemente, si vamos nosotros a especular un poco, a lo mejor la madre había muerto, o no sabemos qué situación o qué circunstancias explican el hecho de que no se menciona a la madre en esta historia. Por lo tanto, nosotros podríamos identificar a esta como una familia disfuncional. La ausencia de uno de los 2 padres nos lleva a pensar que es una familia disfuncional, porque cuando falta uno de los 2, créame, algo está cojo. Cuando falta el padre hay unos problemas, y si falta la madre hay otros problemas. O sea, nosotros creemos en la familia tal y como Dios la instituyó,
donde hay un padre y una madre que se complementan el uno al otro y ambos ayudan en la crianza, la disciplina y la educación de sus hijos. Pero aquí estamos viendo que la madre está ausente. Vuelvo y reitero, podríamos por aquí irnos en otro tema fácilmente porque la parábola nos da muchos elementos para poder discutir mucho de lo que es el ambiente social de ese tiempo y del actual. Y podríamos irnos por aquí ahora mismo a hablar de la familia y de los problemas familiares. Claro, no es la lección que nos ocupa, pero fíjense ustedes la riqueza de la que hemos estado hablando de esta parábola. Así que podríamos mirar esta familia en un sentido como una familia disfuncional, no como una familia mala, no que esto sea algo, una connotación totalmente negativa, simplemente que falta algo y cuando a usted le falta algo, usted no funciona bien. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a la ley de la herencia. En Deuteronomio capítulo 21, verso 17 y siguiente se explica cómo es que el padre le heredaba a los hijos. Y la ley judía establecía que un padre no podía repartir sus bienes como quisiera, sino había una ley, tal y como hoy hay una ley de herencia que establece cómo heredan los herederos forzosos. En ese tiempo también había una ley y se decía, en la ley establece claramente, si usted lo busca en Deuteronomio 21, que el primogénito recibía 2 partes. Si habían 2 hijos, pues se dividía entre 3 la herencia y el primogénito recibía 2. Si había 3 hijos, se dividía entre 4 y el primogénito recibía 2. Y así sucesivamente, mientras más hijos se dividía, si eran 6 se dividía entre 7, si eran 8 se dividía entre 9. En el caso de Jacob, que eran 12, pues se dividía la herencia entre 13 y el mayor recibía 2 porciones porque es lo que decía la ley. Y eso está claro. Así que en esta parábola, cuando se dice que el padre reparte entonces la herencia entre sus 2 hijos, pues la reparte, eran 2, pues lo divide entre 3 y 2/3 parte se va para el hijo mayor y solo una 1/3 parte va para el hijo menor. Y no era raro, tampoco era raro que se repartiera la herencia antes de morir, ya que el padre, cuando quería retirarse del negocio o retirarse del trabajo, simplemente dividía la herencia, la repartía a sus hijos para que ellos entonces continuaran con la empresa, el negocio, la finca, según fuera el caso. Así que esto no es extraño. Lo que sí es extraño, lo que sí es chocante en esta parábola es que el hijo menor se lo pidiera, que le dijera no, yo quiero que las repartas ahora. Eso se consideraba una ofensa en este tiempo, porque el hijo menor lo que estaba diciendo: papá, yo no voy a esperar que tú te mueras, así que dame los chavos ahora. Y estaba prácticamente diciéndole al padre: para mí estás muerto, no quiero saber de esta familia, no quiero saber de ti, así que dame lo que me toque y me voy. O sea, en ese sentido despreció, le faltó el respeto a su padre y a la familia, porque siendo el menor no tenía el derecho de exigir, como si lo hubiese tenido el hijo mayor, a quien le correspondía la administración de la mayor parte de la herencia y el cuidado de la familia en la ausencia del padre. Así que estamos mirando cómo en la historia Jesús invierte, ¿verdad?, ese protocolo familiar para enseñar lo que es el amor y cómo el Señor recibe a aquellos que le han dejado por encima de lo que los fariseos que lo acusaban practicaban. Y por ahí va la enseñanza. Así que vemos la historia como el hijo menor se va a esta otra ciudad, lejos, muy lejos,
allá malgasta todo el dinero que tenía, todo lo que le había dejado, la herencia que su padre le había dado. Así que cuando se quedó sin dinero, ¿qué pasa? Ya no va a tener amigos, no va a tener gente que lo siga. Cuando se queda sin dinero, el hijo menor queda vulnerable. Está a expensas de que cualquiera le pudiera hacer daño. Y no solamente eso, en la región a la donde él se fue, comenzó una gran hambre. Así que él quedó desprovisto de cualquier medio para sostenerse en aquel lugar. Así que, claro, no era el único que estaba atravesando una crisis. Aquella provincia, según dice la Escritura, en la que él se estaba refugiando, atravesaba por un gran hambre. Y él no tenía ni siquiera los recursos básicos para alimentarse. Así que con la intención de resolver su problema, ¿qué hizo? Con la intención de tratar de saciar su hambre, se acerca a una persona, a un ciudadano de aquel lugar y le pide ayuda. Y esta persona le dice, pues está bien, no hay problema, yo lo que tengo es un hato de cerdo, pues dale, trabaja alimentando los cerdos. Lo que era un doble insulto para un judío, porque el cerdo era un animal inmundo, que los judíos no trataban, no comían, ni los criaban. Entonces no solamente tiene que meterse en medio de los cerdos, sino que tiene que alimentarlos. Y es tanta el hambre, dice la Escritura en este pasaje, que sentía que la comida de los cerdos, las algarrobas, que era una fruta que solamente se le utilizaba para darle de comida a los cerdos, se le echaba a los cerdos y a otros animales. De eso él quería comer, de tanta hambre que tenía. O sea, es tanta el hambre, es tanta la situación, tanto empeoró su situación, que miren, quería comérselo de los cerdos. ¿Y saben qué? Dice la Escritura que ni eso le daban, ni la comida de cerdo le daban. Yo recuerdo en mi niñez, nosotros en el barrio donde yo me crié, como he contado en otras ocasiones, se criaban cerdos. Mi mamá, mi papá en casa se criaban cerditos, y en Navidad pues de ahí sacábamos un dinerito. Siempre había uno que se quedaba para Nochebuena. Se criaron cerdos. Entonces yo sé de lo que estamos hablando, porque yo pasé por esa experiencia de criar cerdos y sé lo que es comida para cerdos. Así que lo repugnante que puede ser, y yo lo veía, como todas las sobras de alimentos que se echaban dentro de una goma de camión cortada por la mitad, y así era donde se echaba la comida de los cerdos en mi casa. Y todo lo asqueante que puede ser para nosotros mirar eso. Imagínense, tú desear comerte eso. O sea, a ese nivel llegó este muchacho en la desesperación que él vivió cuando el hambre atacó aquella provincia. Fue algo realmente terrible. Había tocado fondo. Había llegado al punto más bajo y vulnerable de su vida. Así que comenzó a pensar. La Escritura dice que en Reina Valera dice, y volvió en sí. Pero en Dios habla hoy, me gusta la frase que dice, por fin se puso a pensar. Y me gusta más como dice esta versión popular, porque él antes no había pensado. Cuando él decidió pedirle la herencia a su padre, irse a una provincia apartada, es porque no pensó en las consecuencias de lo que iba a hacer. No pensó en la posibilidad de que el dinero se acaba. No pensó en los riesgos que se estaba tomando. Por eso me gusta la frase de la versión
Dios habló, que dice, por fin se puso a pensar. Porque esto implica que reconoció que necesitaba un cambio, que tenía que tomar una acción, una decisión para transformar el panorama desesperanzador que él estaba viviendo en un panorama esperanzador. Así que simplemente él pensó lo que iba a decir, lo visualizó y actuó conforme a lo que había decidido, que fue regresar a la casa de su padre y decirle, mira padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, así que trátame como uno de tus jornaleros. No pidió ser esclavo. Es interesante, porque los esclavos no cobraban. Pidió que lo trataran como un asalariado porque necesitaba dinero. Así que lo que pidió fue, hazme un empleado tuyo. Miren, cuando el padre lo vio a la distancia, dice la escritura que corrió donde él, se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. Y cuando el hijo menor iba a decir el discurso que había ensayado, el padre lo interrumpió. Miren, el padre tenía el pleno derecho de decir, te lo dije que te iba a ir mal, te dije que te iba a pasar esto. Pero sin embargo, en lugar de recriminarlo, mostró misericordia hacia su hijo y lo trató como lo que realmente era, su hijo. Óigame, ¿cuántos de nosotros vamos a despreciar, rechazar y abandonar a uno de nuestros hijos por peor que se haya portado? Es más, yo he oído muchísimas madres que dicen que ese hijo más difícil, el hijo más rebelde, a ese es el que más quieren, precisamente porque le ven, porque es rebelde, porque no tiene el camino correcto, y por ese oran más, por supuesto, para que Dios lo traiga al camino. Y así se expresan las madres. A ese es el que más quiere. Así que el padre lo que hizo fue tratarlo como lo que era, como su hijo. Y le dio el lugar que pertenecía. Por eso lo mandó a vestir, a bañar, a vestir, a ponerle un anillo en su dedo y a que le pusieran calzado. Y eso es importante porque el calzado en los pies significaba que no era esclavo. Los esclavos no utilizaban zapatos, calzado. Por eso en los cánticos de los cánticos espirituales de los esclavos, cuando todavía en Estados Unidos y en Puerto Rico también habían esclavos, cantaban que los hijos de Dios no andan descalzos. Algunos más o menos dicen los cánticos de los negros espirituales que hablaban de ese sueño de libertad donde usarían zapatos, porque los esclavos no usaban zapatos. Así que el padre lo trató como a uno de la casa. Importante, el hijo menor reconoció sus errores, confesó que había hecho mal, y el padre simplemente da unas instrucciones, pide vestido, anillo, calzado para su hijo. Le estaba dando una nueva vestidura, una nueva oportunidad. Con el anillo en su dedo evidenciaba el pacto de amor y las promesas de bienestar que tenía para su hijo. Con el calzado, repetimos, le daba a entender que ya no era esclavo del pasado, como tampoco iba a ser esclavo del pecado. Eso es lo que hace Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Nos da libertad plena. Por eso es que el Evangelio dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres en el Señor, libres para servir,
libres para poder entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y damos gloria a Dios por eso. Así que este muchacho fue restaurado totalmente como Dios en Cristo nos restaura y nos reconcilia con Él a todos y cada uno de nosotros. Y el Señor nos viste, pone un anillo. Bueno, el Apocalipsis habla de una corona, con una corona sobre nuestras cabezas. Y estamos delante de su trono hasta que aparece Jesús, el Cordero de Dios. Y todos, dice el Apocalipsis, arrojan sus coronas delante de Él. Gloria al Señor. Eso hace Dios por nosotros. Es importante. Jesús no creía que se puede glorificar a Dios despreciando al hombre. Aquí está la enseñanza para los fariseos y los escribas. Aquellos que los rechazaban, aquellos que los trataban como menos. Jesús, por el contrario, dice: no, ningún hombre puede glorificar a Dios si desprecia al hombre. Jesús sí creía que el hombre no es realmente hombre hasta que vuelve a Dios. Ahí es donde opera el cambio y vuelve a recibir y a exhibir toda su humanidad. Lo que nos demuestra esta parábola es que Dios es más misericordioso en sus juicios, mucho más misericordioso, más piadoso que muchos de los hombres. Los hombres que a veces nos jactamos de que somos yo soy bueno, yo esto, lo aquello. Pues no, Dios está por encima de nosotros, porque Dios nos mira siempre con ojos de misericordia y de perdón, porque nos mira a través de su Hijo, su Hijo Jesucristo, que derramó la cruz, su sangre en la cruz del Calvario. Como nos mira a través de su Hijo, Él no emite juicios condenatorios contra nosotros, sino que despliega su amor, porque el amor de Dios es más amplio que el amor de los hombres. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre. Los hombres no. Los hombres son rencorosos. Cuando digo hombres y mujeres, son rencorosos y rencorosas. Dios perdona siempre. Nosotros no siempre perdonamos. Y ahora entra en escena el hijo mayor. El hijo mayor preguntó a uno de sus criados: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y dice: bueno, lo que pasa es que tu hermano menor volvió a la casa, y como volvió sano, vivo y sano y salvo, pues tu papá mandó a matar el becerro más gordo y mandó a hacer esta fiesta. El hijo mayor se molestó tremendamente. Al oír la noticia se airó. Es más, no quiso ser parte de la celebración, no quería ni entrar a la fiesta. El padre tuvo que tratar de convencerlo, que no quería entrar. El hijo mayor dijo que no, para allá no voy. Esto es inconcebible. Este hijo tuyo, porque fíjense lo interesante del pasaje, no le dice este hermano mío, no, este hijo tuyo. O sea, este hijo tuyo, mira para allá, se fue a gastar todo el dinero, a botarlo, a hacer lo que le diera la gana, y tú vienes y lo recibes como si fuera lo más glorioso. Oye, y yo que siempre he estado aquí trabajando, fajado aquí, tú nunca me has ayudado, nunca me has dado algo, nunca has reconocido el trabajo que yo he hecho para ti, pero a este hijo tuyo, a ese sí, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Estoy hablando y reaccionando de manera a lo puertorriqueño, pero es lo que realmente está pasando. O sea, él está protestando porque no lo recibieron como su hermano, no lo estimaban como a su hermano pensaba él, porque nunca hubo un reconocimiento a su fidelidad para con su padre, porque no le reconocían el hecho de que él estuvo ahí presente
trabajando con su padre mientras el otro se había ido. O sea, él está recriminándole al padre ese hecho. Ahora el padre dejó claro nuevamente por qué era la fiesta. Cuando el hermano mayor está recriminándole al padre, el padre le contesta, mira, todo lo que yo tengo es tuyo. Y es cierto, porque habían repartido ya y a él le tocó la mayor parte, él la siguió trabajando, así que todo lo que quedaba allí era del hijo mayor. Si todo esto es tuyo, todo lo que tengo y todo lo que queda aquí es tuyo. Pero tu hermano había que celebrarlo, o sea, y ahí es donde se pone énfasis en el hecho de por qué la fiesta. Pues su hijo estaba muerto y ha revivido. Estábamos muertos en el pecado y Cristo nos ha vuelto a la vida. Se había perdido y ahora es hallado como la oveja que había perdido, y el pastor salió a buscar y la encontró, le atrajo con alegría. La invitación a entrar a la fiesta está sobre la mesa. Es interesante, esta parábola no termina, no tiene un epílogo, no se sabe qué pasó con el hermano mayor, qué decisión tomó, no se sabe qué finalmente que el padre hizo, simplemente lo dejan ahí, le dicen, mira, tu hermano estaba perdido y es hallado, así que si quieres, la fiesta está prendida, es tu opción. Y ahí lo dejan. O sea, la historia y la narración bíblica lo deja ahí. Pero la fiesta continuó y continúa. Y la invitación a entrar a la fiesta está sobre la mesa. Es una invitación para todos. Esta es una parábola, como hemos dicho, con un final abierto. No sabemos lo que pasa después. No sabemos, pero sí sabemos que todos están llamados a ser reconciliados con el Padre y estén en esa dinámica de amor y de reconciliación que Dios trae al hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hijo menor se intoxicó por los recursos que tenía. No que se haya drogado ni se haya emborrachado, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que simplemente la fama, el ego, el dinero, el trabajo, los reconocimientos, todo eso lo llevó a cometer una y mil errores. Pero cuando el hijo menor volvió en sí, sus ojos fueron abiertos. Ahí recibe una autorrevelación y se da cuenta de lo que estaba haciendo, de quién era, de dónde venía, de lo que se estaba perdiendo en su casa. Por eso decide regresar. Hermano, la restauración es un proceso entre el ser humano y Dios. Cuando nosotros somos espectadores de lo que Dios está haciendo en la vida de otros y de nosotros, miren, nosotros no somos llamados a juzgar a los demás, a oprimir ni a maltratar las heridas, insistiendo en el pecado de la otra persona. No nos corresponde a nosotros decir, pecador, 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 mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Nosotros no somos llamados a eso. Si la persona reconoció su pecado, se arrepintió y permitió que Dios trabaje en su vida, entonces se está dando un proceso de restauración, y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo en el desarrollo de esta persona, en su conocimiento de Dios, del acercarse a Dios, de ese deseo de buscar y más del Señor. Nosotros no podemos entorpecer ese deseo. Así que el llamado es entrar a la fiesta y entrar y celebremos que un hermano que estaba muerto ahora está vivo. Ese es lo importante para la lección. Es un hecho que en muchas ocasiones se nos dificulta reconocer e identificar por qué tendemos a pensar
que el otro es el que está equivocado y nosotros no, que el otro peca y que nosotros no, que el otro es el que está mal, nosotros no. Cuando nosotros no tendemos a pensar de esa manera, que siempre el otro quien necesita cambiar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Esta historia nos reta a evaluarnos y a reconocer que aun siendo personas cristianas, tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas por Dios. La clave está en nuestra actitud. Fíjense ustedes, uno se fue de la casa a vivir perdidamente, pero el otro hermano estaba dentro de la casa. Ambos se habían perdido, porque uno adentro se creía que era perfecto y podía y tenía el derecho a señalar los errores del otro. Sin embargo, no tenía misericordia, ni tenía amor, ni quería participar del cambio que el otro sí evidenció. O sea, las tres parábolas: una oveja tonta que se perdió, una mujer que accidentalmente perdió su moneda y una de un hijo rebelde. O sea, todas y cada una de estas tres parábolas, al final, todo esto, todo lo que tratan de decirnos es que el amor de Dios puede vencer la tontería humana. Las circunstancias que tantas veces influyen para nuestro mal, y que Dios puede cambiar la rebeldía de nuestro corazón, porque Dios es amor, no se resigna a perder lo que ama, sino que busca y espera y se alegra con gozo inefable y glorioso cuando recupera lo que se le había perdido. Bendito sea su nombre. Así que las tres parábolas de Lucas 15 responden la pregunta que planteaban las autoridades judías y que era tipificada por el hermano mayor en la tercera parábola, el hijo pródigo. Si era apropiado o no que Jesús tuviera en cuenta, se mezclara con pecadores. O sea, las parábolas muestran que a Dios sí le importan los seres humanos, se regocija cuando son rescatados de los problemas, y así también deberíamos hacerlo nosotros. O sea, ese es el llamado que esta parábola y las otras dos nos hace a cada uno de nosotros. Jesús le contestó a los fariseos con tres parábolas. Cuando digo, ¿por qué tú comes con pecadores? Y le hace estas tres narraciones, y les demuestra que para Dios es más importante el alma de aquellos que ellos despreciaban. Por eso se acercaba a ellos, y ellos recibieron el perdón y la salvación que los primeros no recibieron. Wow. Quisiéramos seguir, y sí, podríamos seguir, como le dije al principio, porque es que tenemos demasiado en esta parábola, pero la lección nos manda a detenernos aquí, y quiera el Señor que podamos sacarle el mejor provecho a estas enseñanzas y otras que en el futuro podamos tener. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén. Es un pasaje muy conocido y que siempre nos llega, su enseñanza llega a nosotros bien pertinente cada día. En el leccionario, en la página 312, aparece la actividad para nosotros poder vivir un poco, estar dentro un poco de la lección, y aparecen las preguntas y una actividad también, si usted desea y tiene plastilina cerca por allí, tiene un palillito de dientes y nos invita a preparar una figura y en forma simbólica entregársela al Señor. Señor, está imperfecto que yo pude hacer con mis manos, algo moldeable, usted lo
lo forma, le da forma y presentárselo al Señor. De manera, ¿verdad? Hacer de manera concreta la lección, parte de su vida. Pero también aparecen unas preguntas bien interesantes. Y la primera es si te puedes identificar con alguno de los personajes. Puede ser con el padre de familia, con el hijo mayor o con el hijo menor. ¿Cuál es tu respuesta y por qué te identificas? O quizás puedes tener un poquito de cada uno, ¿verdad? Esa explicación tú la vas a plasmar en tu leccionario o en tu libreta. ¿Qué obra o milagro o restauración ha hecho Dios por ti? Y aquí me da risa porque aparecen 2 líneas nada más, hermano. Y solamente en esas 2 líneas, con decir que puedes respirar, que puedes tener el acceso al internet para gozarte en esta clase, que puedes leer la Biblia, que la puedes escuchar, que la puedes compartir, que tienes un día, una noche, muchas cosas, ¿verdad? Que 2 líneas es como que para empezar, como para abrir el apetito. La próxima pregunta dice, ¿cómo te recibió el Señor cuando lo conociste? Si puedes narrar cómo te recibió el Señor cuando lo conociste. ¿Y qué áreas o aspectos de tu vida Dios sigue trabajando? Hermano y hermana, es bien importante que no nos quedemos en ese punto donde Dios nos acepta, donde sentimos que el Señor llega a nuestras vidas. No nos podemos quedar en ese punto toda la vida. Hay un proceso de restauración. Hay mucho que moldear dentro de nosotros. Vamos a hacer un trabajo para el Señor, pero no podemos decir, yo voy a hacer el trabajo para el Señor y el Señor me va a moldear a mí. Amén. Pero ¿sabes cómo te va a moldear? El primer paso lo vas a dar tú, diciéndole al Señor, Señor, vamos a bregar con esta área ahora. Fuerte. Busca ayuda. Busca textos bíblicos que te ayuden a reforzar ese problema, esa dificultad que te está obstruyendo tu relación completa con el Señor. Haz tu parte y vas a ver cómo el Señor entonces va a mostrarse en ti. Sabemos que Dios en esta parábola nos muestra que Él sigue en el mismo sitio y con los brazos abiertos. No nos sintamos como el hijo que creía que tenía derecho a recriminar a los demás. Vamos a sentirnos como ese padre que sí se sentía con el derecho de amar cada día más a sus hijos. Vamos a culminar con el resumen de esta lección. El primer punto dice, en este pasaje bíblico vemos el tema de la restauración desde varias perspectivas. En primer lugar, este pasaje nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y restaurador. Solamente Dios puede sanar y renovar nuestra vida. En segundo lugar, esta lección nos presenta el tema de la restauración cuando nos enseña a reconocer la importancia de identificar nuestro pecado y arrepentirnos. Decidir dejar a un lado lo que nos ata y tomar acción para que nuestra realidad sea transformada en las manos del gran alfarero. En tercer lugar, nos lleva a reflexionar sobre la manera en que recibimos o reconocemos y aceptamos a las personas que Dios está restaurando. A veces como cristianos o como líderes en la iglesia caemos en la rutina y olvidamos de dónde Dios nos sacó. Olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos rescató, sanó y restauró. A veces olvidamos que la restauración es un proceso entre el ser humano y Dios. Finalmente,
Esta lección nos lleva a reflexionar sobre el peligro que conlleva la poca o ninguna introspección y no entender que necesitamos ser restaurados por Dios. Es importante reconocer esta necesidad de ser restaurados. Amén. Y de esta forma termina esta lección. Importantísimo mensaje para nuestras vidas y para compartirlo. Les vamos a invitar a que se unan a el chat, se unan y se hagan parte, ¿verdad? Se suscriban al chat para que sigan recibiendo por ese medio la enseñanza, alguna lección o algún estudio bíblico especial que podamos hacer. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vas a aparecer en tu pantalla esta oración. Repítela conmigo. Amado Padre Celestial, qué bueno es saber que eres nuestro Padre amoroso. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros y nosotras. Gracias por habernos rescatado y restaurado. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu amor y por tu gracia? Ayúdanos a identificar esas áreas en nuestra vida que aún necesiten ser transformadas y restauradas por tu amor. Queremos permitir que hagas tu obra en nosotros y cumplas tu propósito. Ayúdanos a estar reconciliados con nuestros hermanos y hermanas y a regocijarnos cuando otros se reconcilian contigo. No queremos ser piedra de tropiezo, Señor, sino facilitadores para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, familia y en aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos con gratitud en nuestros corazones, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos seguiremos viendo, aunque la mayoría de nuestras iglesias comienzan ya desde el 1 de agosto a ofrecer sus escuelas bíblicas presenciales. Nosotros vamos a seguir de alguna manera llevándoles a ustedes conocimiento a través de nuestro canal en YouTube. Así que sigan con nosotros, no dejen de asistir a su iglesia y participan también de la experiencia cibernética que hasta ahora hemos tenido. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos seguiremos viendo. Hasta luego.